La ciudad catalana de Cerdanyola del Vallès albergó durante años y hasta su desmantelamiento la fábrica Duralita. En sus naves, algunas de ellas todavía en pie, produjeron piezas para la construcción elaboradas con amianto. Habéis acertado, empieza el escarabajo verde. En aquel entonces, ni los vecinos de las calles colindantes, ni por supuesto los trabajadores, sospechaban que una exposición prolongada a las fibras del amianto era un factor de alto riesgo que podría producirles serios problemas de salud en el futuro o incluso la muerte. En 1978 el Parlamento Europeo declaró cancerígeno el amianto, pero tuvieron que pasar 23 largos años para que llegara la prohibición a nuestro país. Una restricción absoluta. No se podía extraer, utilizar ni comercializar este mineral por la evidente relación causa-efecto entre la inhalación de estas fibras con una sucesión irreversible de enfermedades relacionadas con el sistema respiratorio. La huella del amianto en España va más allá de 4 naves sin derruir reconvertidas en nuevos negocios o de una placa que da nombre a una calle. Por eso le hemos pedido a la periodista del programa Ana Gonham que nos explique cuál es su rastro. Hubo un tiempo en que la salud laboral, la prevención y la seguridad eran una quimera. En los años 60, en pleno desarrollismo franquista, nadie sabía nada del riesgo al amianto. Más de 60.000 trabajadores de la construcción, el transporte, talleres de coches y extracción energética inhalaron por error u omisión vapores tóxicos producidos por el desprendimiento de unas fibras inquietantes. El amianto o asbestos, el material de moda entonces, no solo era indestructible y resistente al calor, era una amenaza latente. 30 años después, miles de enfermos laborales y ambientales padecen afectaciones extremadamente graves del sistema respiratorio. Toca hacer balance. El amianto instalado está por todos los lados. Aunque parezca mentira, no hay un censo público ni fiable de las edificaciones con amianto probado. Han pasado 12 años de la prohibición, pero el goteo de enfermos laborales en España por su exposición es incesante. Una epidemia a nivel planetario con la arquitectura emblemática de la Unión Europea contaminada. Su propia sede, el edificio Berlaymont. En Casal de Monferrato, miles de afectados por amianto denunciaron a la empresa Eternit, la franquicia italiana Duralita, en una larga batalla judicial. Exigen responsabilidad moral y económica a los culpables de haber arruinado su salud. A sabiendas. Contactamos por Skype con el periodista italiano que contó la historia en una crónica espeluznante. La lana de la salamandra. Intentaron demostrar que no se sabía bien que el amianto afectaba. Intentaron demostrar que todas las medidas de seguridad laboral estaban tomadas, estaban ya activas. Intentaron también una defensa cultural histórico-política, si se puede hacer así. Dijeron los abogados, aquí este no es un juicio a una persona, es un juicio a la historia industrial. Todavía hay, no sé, 32 millones de toneladas de amianto en Italia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo dejamos morir un poquito más lento o intentamos que salvarlos? Salvar vidas. ¿Y quién iba a pensar que yo misma estaba expuesta? Recuerdo los días de mi infancia en Valencia, los juegos inocentes entre los columpios y la playa.
Construía cabañas con los restos de Uralita que escupían las obras. Jugaba a las casitas con trozos de fibrocemento. Los enterraba, los partía a cachitos con cualquier piedra puntiaguda. Y nadie me advirtió entonces que ese polvillo que desprendían mis tejados de mentira era una bomba de tiempo cancerígena. 40 años después, mi barrio de Tres Forques sigue respirando polvo tóxico, inhalando fibras de amianto por el deterioro inadmisible de las cubiertas de Uralita. Pues este es el resultado de lo que nos ha llevado a batallar casi 4 años. Estaba tremendamente deteriorada. Tenía 25 años, más de 25 años. Y estaba expuesto constantemente, no solamente, bueno, estaban los días de lluvia, los niños que le pegaban balonazos. ¿Y se cae el trozo? Se cae un trozo de un tamaño muy grande. En el colegio, que no son conscientes del riesgo, en aquel momento todavía no eran conscientes, la dirección lo coge, lo guarda esperando a que vengan el servicio de mantenimiento. Sí, lo manipulan. Sí, porque no sabían que no se podía hacer eso. Y lo almacenan dentro del servicio de los profesores, además, hasta que viene... Baño? Sí, lo que querían hacerlo era quitarlo de la mano de los niños, de los claro, alumnos. lógicamente. Cuando ponemos en conocimiento de la Fiscalía la posibilidad de que exista un delito contra el medio ambiente y la salud pública, la Fiscalía admitió a trámite nuestra petición, por así decirlo, de que investigase si había delito o no había delito, y en septiembre, en poquísimos meses, ya teníamos el informe de Fiscalía que admitía o aceptaba que sí que había una situación de riesgo, de alto riesgo además, especifica el informe, y que por supuesto se tenía que cambiar el techo. En el momento de la inspección no había fragmentos macroscópicos, no se podía catalogar como delito, pero que si en algún momento se volvía a fragmentar un trozo y caía al suelo, eso sí que era tipificable como delito. Sois el primero Corta, que pega, habéis literal. conseguido que se repare. Sí. ¿De cuántos? Creo, si no recuerdo mal, el último listado que nos comentaron que existía hablaba de 44 centros en la ciudad. ¿Y cuánto se tarda en quitar esta cubierta? En nuestro caso, un fin de semana. En nuestro caso, en un fin de semana está fuera. Está limpio el colegio. Totalmente El colegio está limpio. Sin Uralita. 3 colegios públicos valencianos y 3 encrucijadas. Una cubierta retirada por denuncia a la Fiscalía, posible precedente judicial de otros colegios. Padres, profesores y niños a la espera de desamiantado. ¿Qué tal? ¿Qué estáis haciendo? Pues nada, mirábamos el aulario de infantil. Y aquí viene mi hijo pequeño a clase, que nos lo han arreglado, nos lo han dejado muy bonito. ¿Pero eso no se tiene que quitar? En teoría se tendría que haber quitado, sí. ¿Y ellos lo han pintado? ¿Lo han pintado? ¿Han plastificado el techo? Plastificado, sí, eso. El techo. Pero eso no vale, ¿no? Puede que este año aguante, pero no sabemos tampoco si realmente... Parece ser que ya había goteras. ¿Y quién ha tomado la decisión de pintarlo en vez de retirarlo? Yo... Consellería. Sí. ¿Pero no saben que es peligroso, que es tóxico para la salud de los niños? Vamos a ver, los padres estamos muy preocupados porque no sabemos hasta qué punto puede existir esa posible contaminación. Ese riesgo. ¿Vale? Ese riesgo. Es un riesgo que no sabemos hasta qué punto, porque sí que vino un técnico de consellería. Exactamente. Y nos estuvo intentando explicar, según él, no había un riesgo cierto. Minimizó los riesgos, incluso yo creo que, bueno, habló de los beneficios del amianto. ¿De los beneficios del amianto? Sí, nos quedamos muy sorprendidos, pero bueno, la respuesta fue esa. Necesito saber más. La ley es muy ambigua y no me queda claro si fragmentos de fibrocemento, en teoría un material no friable, puede desprender fibras después de pintarse. Si una cubierta está totalmente deteriorada, ha llegado al final de su vida útil, la tenemos que retirar. No cabe la encapsulación, no cabe la protección, no se puede rehabilitar. El amianto es un material muy duradero, de excelentes cualidades, cuando está colocado y en uso, pero cuando lo retiramos lo estamos convirtiendo en un residuo peligroso, de muy difícil gestión. Muchas veces las pequeñas empresas, desgraciadamente, lo que están haciendo es romper y triturar ese material y meterlo en sacos y llevarlo a vertederos de inertes, o sea, vertederos de materiales de construcción que no están adaptados para recibir materiales de amianto y que llega el fibrocemento escondido, amagado entre esos residuos y estamos contaminando el planeta de alguna manera. El Centro Educativo López Rosat es el detonante de este documental.
la fiesta de carnaval de mi sobrino Jano, me descubrí un patio de colegio con pérgolas agrietadas, un tejado de gimnasio de Uralita parcheado y roto. Inadmisible. Trepo a la azotea de una vivienda contigua para dialogar con padres y educadores, inmersos a día de hoy en una denuncia a la Fiscalía. Es el caso más grave. Ángela, 42 años de cubierta tóxica y no sin solución todavía. Sin solución. Y hemos buscado todos los medios para que esto se solucionara. Los profesores hemos tenido mucho interés en que el colegio fuera puntero, queríamos atraer mucho la matrícula y entonces... Un cole de barrio. Un cole de barrio y público. Además es el más viejo de toda la zona, teníamos que competir con ellos. Había un padre que era arquitecto y entonces hizo un informe sobre lo nocivo que era el fibrocemento. ¿Y qué pasa cuando descubres que hay fibrocemento? Pues que hay que actuar. Lo más importante es que hay que actuar porque es un elemento muy peligroso para la salud. Entonces, si se produce deterioro, si se produce la rotura de las fibras de amianto, se desprenden y puede llegar a 400 metros o 450 metros. Esa toxicidad, ese elemento químico que sabemos que es cancerígeno. ¿Cuánta gente estáis trabajando aquí? Pues en el colegio somos 26 o 27 profesionales, más si además cuentas pues todo el personal de comedor, monitores, cocineras, limpiadores, como profesionales, como profesores, 26 o 27. ¿Y alumnado? Pues alumnado, pues debemos de ser más de 400. Este problema trasciende lo que es el ámbito de la salud laboral. No solamente afecta a los trabajadores, no solamente afecta a los niños, afecta a todos los vecinos. Es un problema vecinal también. Y nos explicó el director general de régimen económico en Consellería y nos dijo que había un expediente abierto, que eso estaba ya pendiente de su aprobación. 8 años pendiente. Sí. Los técnicos que han evaluado esto no son los técnicos de Consellería, son los técnicos del INVASAT. Y en concreto, el jefe del sector... INVASAT? El INVASAT es el Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, en el INVASAT hacen un informe y en el que dicen que las cubiertas y las pérgolas son manifiestamente mejorables, pero que no hay ningún riesgo para la salud. Dicen que no hay ningún riesgo. No, pero sin haber utilizado ningún método objetivo ni ningún método subjetivo. Y eso ha frenado también en la reparación. Claro. Si ellos hubiesen considerado que ahí había riesgo para la salud de los trabajadores, hubiesen puesto como medida preventiva la sustitución y no una mera charla informativa. ¿Cuánto tiempo tendrían que cerrar el colegio para arreglarlo? Poco tiempo, 2 o 3 días máximo. ¿Cuántos años tiene este colegio? Pues está fechado del año 71, si no me equivoco. O sea, que ya está en 41, 42, casi como yo. O sea, que la vida útil de la Uralita yo creo que ya hemos pasado los años, ¿no? Sí, yo creo que está en su periodo de decadencia, por no decir algo más fuerte. Sí, de hecho el estado en el que se encuentra ahora mismo estas Uralitas es bastante triste. Yo diría que yo he llegado a encontrar hasta más de 20 tipologías de defectos en estas Uralitas. Un núcleo de fibrocemento arrumbado es la huerta urbana de Valencia. Barracas con techos de Uralita, un despropósito cultural y ahora un residuo tóxico con nula intervención administrativa. Recorro las acequias al lado de la autopista con Miguel, un afectado por placas pleurales de la Unión Naval de Levante. Miguel, parece que el amianto está en todas partes, ¿no? Sí, evidentemente, como podrás observar en la huerta, está lleno. Tenemos esta barraca que es una de las cosas más características, que tiene todo el techo desmontado, que se ve desde la entrada a Valencia, desde Barcelona, y alrededor hay unas cuantas más. O sea, no tan deterioradas como esta, evidentemente, pero hay unas cuantas. Si toda la huerta está en este estado, tendríamos que hacer una respuesta totalmente masiva, ¿no?, de control de las cubiertas. En principio, mientras no se deterioren, no va a actuar la gente, porque es una cuantía económica muy elevada. Pero estamos cerca de la comida. De la comida, sí. Otra zona cero del amianto en Valencia es el triángulo formado por la antigua factoría de astilleros, el barrio del Grau y una antigua nave de cubierta de Uralita
abandonada a su suerte en pleno centro del barrio. Pues nada, te voy a enseñar aquí mi barrio, donde yo nací, que este es el bloque de astilleros, de los trabajadores que habían antes en el astilleros, y los que pocos que quedan, ya no queda nadie, pues está cerrado. Aquí más allá está el astilleros, se ven aquí nubes rojas, y aquí te enseño pues el problema que tenemos, que yo creo que es desconocedor para todo el mundo, que son la rotura. La nave, vergüenza del barrio. Sí, como observarás, son placas de fibra de cemento que están rotas, deterioradas, y eso es lo que está produciendo que se suelte el fibra de amianto continuamente al ambiente. Hay 2 colegios cerca, un instituto, un parque muy cerca. O sea, eso está así mucho tiempo. Mucho tiempo, eso es ya... Incluso lo venden y lo alquilan así. Sí, bueno, está alquilado para guardar coches, incluso en una temporada fue el depósito de la grúa municipal. Habrá que arreglarlo. ¿Habrá que arreglarlo? No creo que lo veamos. Caray, traes tu vida. Sí, mi vida laboral, brevemente resumida. ¿Qué te pasó? Pues que me detectaron una enfermedad relacionada con el amianto inhalado en la construcción naval. ¿Qué enfermedad profesional estamos hablando? Placas pleurales y asbestosis. O sea, necesitas estar controlado toda tu vida. Toda la vida ya. Yo entré en el astilleros en el año 76, 78, 76 fue en la escuela, 78. En esa época de los 70 a los 80 el amianto en la construcción naval era el día a día, tanto... Nadie sabía que era peligroso. Siempre te dicen que es malo, pero no saben lo malo que es. Y nunca se pusieron medidas de ningún tipo. ¿No os protegíais? No, como se dice, mascarillas, eso no habían, no se aspiraba. ¿No se hacían mediciones de toxicidad? No. Como consta en el informe que hizo la inspección laboral a raíz de las denuncias que se presentaron en lo penal y por incapacidades, se demostró que no. Ni se hicieron mediciones, ni se hicieron mediaciones, y nos hacían los controles médicos tampoco pertinentes. El material de amianto está sobre todo en la sala de máquinas, en el recubrimiento de tuberías, y luego en la zona de habitación o camarotes, que los mamparos, paredes, llevan el amianto, que es el que está forrado el tablero. ¿En qué año empezaste a tener problemas? Yo, mira, en el 2008 se me hace a mí el TAC y ahí ya se me detecta pues, unas placas pleurales con un engrosamiento. ¿Y qué pasa después? Pues nada, seguimos con los controles anuales y con el tiempo, por ejemplo, de 2012 en otro sitio donde hace, y ya es más light. ¿Más light? Sí, ya desaparecen cosas. ¿Por ejemplo? El engrosamiento aquí ya no sale. O sea, que según aquí esta información... sí, o se oculta o no sale. Nosotros hacían las placas o rayos X y evidentemente no salía nadie con nada, con ninguna afectación. Pasabas a prejubilado que con 50 a 52 años en el hospital te hacían un TAC y ya te salían lesiones derivadas del amianto. Y entonces a partir de aquí, que se hicieron TAC a toda la plantilla, que quiso que fuera el 90% de la plantilla, salieron más de 70 personas ya afectadas. ¿70 personas de una plantilla de cuánto? Pues ahí seríamos sobre 200. Y hay mucha gente de las astilleros que no se ha hecho las pruebas por miedo. Que no quiere saber. No quiere saberlo. Desgraciadamente estamos en el pico ahora de los 30 años del auge de la construcción naval, donde se manipulaba mucho amianto. Y desgraciadamente pues el pico irá, luego como es una enfermedad larga, pues desaparecerá los picos y se nos olvidaremos. Y la gente falla de amianto con mi trabajo del tabaco. Llego a la zona del puerto de la mano de una mujer combativa, abogada y víctima del amianto al tiempo. Todo empezó para mí en diciembre del 2009, un cambio bastante grande profesional y personalmente. Mi padre se hizo las pruebas del amianto, llegó a casa con un diagnóstico de placas pleurales. Mi padre era trabajador aquí en el astillero, lo vemos desde aquí. Y yo no había oído hablar nunca del amianto. Él me habló de una asociación de víctimas del amianto y yo me interesé. ¿Qué aprendiste del amianto?
El amianto a día de hoy es 24 horas de mi día, de lunes a domingo. ¿Qué es lo que pedís? Realmente, primeramente, cuando la persona está en vida, solicitamos lo que es la incapacidad permanente. Esto es, esa persona se crea la ficción jurídica, lógicamente esas personas ya están jubiladas, se crea la ficción jurídica como si siguieran en activo y esa persona está incapacitada para desarrollar su profesión habitual. En concreto, las placas pleurales no están reconocidas como enfermedad profesional en el listado y lo que nos encontramos es que hay juzgados que sí que lo equiparan a enfermedad profesional, porque realmente es una enfermedad que se ha contraído a consecuencia del trabajo. El Tribunal Supremo sí que tiene sentencias que dicen que existe incompatibilidad con el ambiente de trabajo y que desde ese mismo momento, independientemente de que esté reconocida como enfermedad profesional o no en el listado, esa persona debe apartarse del puesto de trabajo. Si no se puede reubicar en otro puesto de trabajo dentro de su categoría profesional, debe ser declarado como incapaz. Pero si se reubica en un sitio que está tóxico, ¿qué más da? Lógicamente, esos afectados, pese a que las empresas suelen decir que sí que se les podría reubicar en otro puesto de trabajo, esas personas son especialmente sensibles a humos, líquidos, gases y vapores que hay en el ambiente de trabajo, lógicamente. Y eso es incompatible totalmente con un trabajador especialmente sensible, en el que está demostrado que las medidas de prevención no son totalmente eficaces. Porque existen esas medidas de prevención. ¿Y qué ha pasado con ellas? Existían esas medidas de prevención desde el año 1940. La primera orden fue la de 31 de enero de 1940. A partir de ahí, hasta la actualidad, ha existido normativa constante que se debía, y ellos lo sabían, las empresas sabían esa normativa. El desconocimiento de las leyes no exime de su cumplimiento. Y ellos lo sabían. Y no cumplieron ni una sola de las medidas de seguridad. Ni una. Reconocimiento de enfermedad profesional, compensación moral de las víctimas, salud, prevención. Advierto que queda mucho camino que recorrer. Es el momento de hablar con neumólogos y radiólogos de la vigilancia sanitaria, en un lugar emblemático en el control de afectados por la exposición continuada del amianto, el Hospital Universitario de Getafe, muy cerquita de la antigua factoría de Uralita en Madrid. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Mañana seguimos. Y en cuanto a la patología que se deriva de la exposición al amianto, o sea, el daño que realiza a nivel fundamentalmente del pulmón, puesto que entra por vía inhalada, lo más frecuente son las placas pleurales. Se supone que porque el amianto llega a clavarse en la pleura como un acerico, se desarrollan estas placas que tienen un tejido como el que puede ser un callo. ¿Necesitamos tener un seguimiento de un enfermo con placas pleurales? Sí. A ver, un enfermo con placas pleurales quiere decir que ha estado expuesto de forma masiva al asbesto y eso hay que seguirlo, porque patología derivada del asbesto podemos tener 40 años después de la exposición. Esta señora estaba encargada, y esto fueron 2 o 3 años durante su juventud, cuando yo la vi tenía casi 80 años, a coser los sacos en donde transportaban el amianto. Como eran sacos muy buenos, ella los remendaba y los devolvía para mantener... Una costurera. Era una costurera, claro, si solo le preguntas por su profesión te dirá que ha cosido y no llegas al diagnóstico de lo que tenía. Otra de las cosas que da el amianto es la afectación maligna. A nivel de la pleura, esto se traduce en los tumores pleurales. La gran mayoría, cuando los encuentras, están en relación con la exposición a amianto. Este es el manejo. Esta es una fibra de asbesto. La fibra de asbesto veis que es así muy larga, que son muy visibles al microscopio óptico y que para nosotros son dato de exposiciones grandes cuando las vemos. Entonces nos permiten distinguir exposiciones ambientales, que también hay, de exposiciones laborales. ¿Esto no se puede sacar? Extraer del pulmón, imposible. Aquí están los radiólogos que están valorando las pruebas que se realizan en el día y posteriormente aquellas que tenemos dudas y queremos plantearles que nos las vuelvan a enseñar o discutir con ellos. En toras fundamentalmente es el doctor Costa, que es el que va a enseñar ese enfermito que vimos el otro día. Sí, estaba con un paciente que es normal. Bueno, venía con una posible neumomediastino, pero es normal completamente. En un paciente con asbestosis existe una clara diferencia en cuanto a
la afectación parenquimatosa y pleural, ¿no? El asbesto como tal, por así decirlo, ayuda al tabaco a provocar el cáncer de pulmón. También se Es un agente asociado. Sí, se asocia. Asociado y que potencia. O sea que realmente una de las principales cosas que hay que hacer con estos enfermos es insistir mucho en que no fumen. Joaquín, un paciente de placas pleurales, ¿le indicarías un control por TAC regular? Sí, normalmente se hacen seguimientos, también depende de la clínica del paciente, pero se hacen seguimientos siempre recomendados por los servicios de neumología, que son los que realizan el seguimiento de los pacientes, pero aquí habitualmente se hacen seguimientos de los pacientes, sobre todo en pacientes que ya tienen mucha exposición y mucho engrosamiento pleural. Mucho engrosamiento. Esas zonas son patológicas y hay que estar un poquito más pendiente de ellas por la asociación del cáncer de pulmón, porque a veces se pueden confundir lo que es una atelectasia redonda con un cáncer de pulmón, ¿eh? Entonces hay que estar un poco más pendiente en esos pacientes. De ahí los controles pues, por escáner normalmente. La localización y retirada de materiales con amianto distingue entre mineral friable y no friable, fibrocemento y amianto proyectado. Un trabajo que exige certificación específica que garantice una gestión integrada de prevención en riesgos laborales, calidad y medio ambiente. Nosotros llevamos en el sector del amianto trabajando ya, este año la empresa cumple 25 años. Sí. ¿Vale? Y la exposición es posterior al inicio de nuestra actividad. Para nosotros, que venimos demandando una prohibición en el amianto mucho antes de que se tomara la decisión en España y en otros países de la Unión Europea, la colaboración con empresas especializadas, porque el problema no era solamente cuando se ha estado trabajando con el amianto, porque era legal el trabajar con él, aunque se estaba exponiendo a trabajadores, sino que hay muchísimo amianto instalado. ¿Cuáles son los sectores que más te demandan tu actividad? Pues los sectores principalmente es la industria. Tenemos sectores industriales, sectores energéticos y luego ya tema de edificación. En cuanto a edificación, en cuanto a edificios que hay en las propias ciudades. ¿Y cuál es el protocolo de actuación en estos casos? El proceso en sí de la retirada del amianto es desmantelar el edificio hasta llegar a esa estructura para poder retirar el amianto. Y una vez que se ha conseguido retirar el amianto, el edificio se puede reformar. O sea, ¿sería viable volver a hacer una actividad allí? Por supuesto. El principal problema no es solo el coste del desamiantado en su momento, sino saber qué cantidad de amianto tenemos instalado. ¿Qué cifras manejáis? ¿Cuánto hay en España? Nosotros lo único que tenemos son estimaciones de lo que ha sido la importación de toneladas de amianto, pero claro, este amianto importado después se ha trabajado con muchísimos productos, con lo cual la dimensión del problema es tremenda. Podemos estar hablando de 4 millones de toneladas de amianto importado. Estamos hablando de un trabajo, digamos, peligroso, de riesgo, minucioso y que alguien debería inspeccionar. Las medidas de protección de los trabajadores son muy contundentes, tienen que llevar máscaras, buzos que no transpiran, a veces son actuaciones en calle, en actividades industriales que están expuestas a temperaturas bastante elevadas. En este caso el tema de la burbuja lo utilizamos para desamiantar amianto de este tipo friable. El más peligroso. El más peligroso, que se encuentra en proyecciones, en estructuras de edificios, se encuentra en calorifugados a nivel industrial, se encuentra en buques y es el que de verdad es más peligroso. ¿Y ese sería el que de manera urgente habría que extraer? El verdadero problema es que teniendo conocimiento de que el amianto era un agente cancerígeno y que había tantísimo riesgo, es decir, nuestra prohibición llega muy tarde, es decir, llegar al años 2000 sin que se haya prohibido el amianto es un error de las administraciones y es una responsabilidad, la responsabilidad última de los propios gobiernos y de las administraciones en su conjunto. Es inadmisible que con el grado de conocimiento que había sobre los daños que podía producir, esto siguiera utilizándose sin ningún tipo de control, con muy poquitos controles, como lo es ahora. Es decir, es absolutamente inadmisible que lo que no hacemos en España, no lo hacemos en países occidentales, resulta que estemos transfiriendo los riesgos a terceros países en donde se sigue utilizando el amianto pese al conocimiento científico que hay al respecto.
Amianto, sí, pero con garantías. Es inadmisible que respirar aire tóxico durante décadas quede impune en nuestros días. A quien le corresponda. Según la Organización Internacional del Trabajo, cada año mueren 100.000 personas a causa del amianto en todo el mundo. En España advierten que solo con una vigilancia activa y una investigación médica rigurosa podremos parar el goteo de víctimas. Por nuestra parte, continuaremos vigilantes para ofreceros los mejores temas de contenido medioambiental. Mientras tanto, recordad que estamos en Facebook y también en Twitter, @MarioEscarabajo, y que tenemos una web a vuestra disposición que podéis consultar. Recordad, os veo aquí en la 2 en 7 días. No faltéis, que os echaremos de menos.